En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy damos inicio a un nuevo estudio. Vamos a hablar sobre la elección de Dios. En las Escrituras, amados hermanos, nosotros vemos que Dios siempre está eligiendo constantemente. Él es quien ha tomado la iniciativa para con nosotros, los seres humanos, y Él nos ha elegido. Así que la elección es la acción divina por la cual Dios, según su soberano ejercicio de autoridad y autodeterminación, el Señor decide elegir a individuos, a grupos de personas y a naciones para ejecutar su propósito o para llevar a cabo sus designios y sus propósitos. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos que no eran ellos quienes lo habían elegido a Él, sino que yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En realidad nosotros no somos los que elegimos a Dios. Es Dios quien nos elige primeramente a nosotros. Pero constantemente nosotros también, como cristianos y como hijos de Dios, estamos todos los días tomando decisiones y eligiendo hacer la voluntad de Dios y cumplir con su palabra, y tomamos todas las decisiones importantes de nuestra vida para honrar, para glorificar a nuestro Dios. Pero es Dios quien ha tomado la iniciativa desde antes de la fundación del mundo y nos ha elegido para cumplir en nosotros sus designios y sus propósitos. Vamos a leer entonces el libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, y la palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego Pablo comienza a bendecir a Dios y dice así, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer en esa sabiduría e inteligencia el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto a sí mismo. La elección
para que nosotros seamos santos o para cualquier otro propósito que Dios ha establecido, eso lo ha hecho el Señor según el beneplácito que está en Él mismo, según el puro afecto de su voluntad. No tomó en cuenta el Señor algún mérito que nosotros hubiéramos hecho, porque lógicamente, sabiendo que somos pecadores y una raza caída, la lógica nos dice que en nosotros no hay mérito alguno. Somos pecadores y si queremos ser salvos o si queremos ser santificados o si queremos cumplir con algún propósito que Dios haya establecido para con nosotros, los seres humanos, y especialmente para con nosotros, su pueblo, eso tiene que emanar de Dios y nosotros tenemos que recibirlo como un don, como una manifestación de la gracia de Dios, porque en nosotros no hay mérito alguno, no hay capacidad alguna en nosotros ni mérito que nos pueda hacer acreedor del favor divino. El Señor nos ha concedido todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que vamos a hacer y todo lo relacionado con nuestra salvación lo hemos recibido por una manifestación de su amor, de su gracia. Él se propuso en sí mismo salvarnos y se propuso también varias metas y designios para con su creación según el puro afecto de su voluntad. Entonces Él nos ha escogido. Él es el que toma la decisión. Las Escrituras dicen que la elección se refiere a que Dios está eligiendo constantemente personas o eligió en la eternidad personas para salvación dentro de su plan eterno. Hay un plan que Dios ha ideado, establecido desde antes de la fundación del mundo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que este plan es en la eternidad pasada. Es una expresión que nosotros pronunciamos constantemente cuando estamos estudiando sobre el plan de salvación. Es que Dios estableció en la eternidad pasada salvarnos. Y para eso estableció un plan que se está cumpliendo a lo largo del tiempo de la historia de la humanidad. Entonces Dios es el autor de la salvación porque Él eligió y predestinó a personas según el puro afecto de su voluntad. Por ejemplo, la Biblia declara que Dios escogió a Israel. Yo os he elegido de entre los pueblos. Y aclaró, no porque ustedes sean un pueblo grande, no porque ustedes sean un pueblo digno o más digno que los demás pueblos del mundo. No los elegí por eso. Él en realidad elige a naciones, a grupos de personas, a personas individualmente, no porque en nosotros Dios haya visto algún mérito, alguna virtud, sino que simplemente siendo Él soberano,
entonces decide escoger a ciertas personas, no por los méritos, sino más bien porque Él así lo decide, y por su gracia, y por su bondad, y porque Él así lo ha dispuesto. Entonces, Dios ha escogido a nosotros, a usted, hermano, y a mí. Y también Dios lo ha hecho porque así lo quiso. Nosotros a veces pensamos que hemos creído en Cristo o que nosotros de alguna manera hemos cooperado con Dios en la salvación, porque nosotros decimos, es que yo soy salvo porque he creído. Cuando años atrás yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo creí en el Señor. Yo pensaba en los primeros años de mi fe cristiana que yo había tenido el mérito en la salvación de mí mismo, porque yo había tomado la decisión de creer en Cristo. Y yo creía que la fe que tenía en Cristo estaba en mí, que yo tenía la capacidad de creer en Cristo. Pero a medida que pasó el tiempo y yo empecé a estudiar con más detenimiento las Escrituras, yo entonces llegué a la conclusión entendí lo que las Escrituras dicen, que yo era salvo por gracia y que era salvo por medio de la fe en Cristo, y que esa fe que me sirvió a mí para recibir el don de la salvación no era algo que yo tenía, sino que era un don que Dios me había otorgado. Es decir, que nosotros, usted y yo, hermano, y todos los cristianos que estamos en el mundo, y los cristianos que ya murieron y otros que van a venir en el futuro y van a ser salvos, vamos a ser salvos todos por creer en Cristo. El mensaje del Evangelio se predica. Es un mensaje que lo tienen que escuchar todas las personas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. También dice, ir y predicar el Evangelio por todas las naciones, haciendo discípulos en todas esas naciones. Entonces el Evangelio es una predicación de los hechos salvíficos de Dios, y que nosotros, los cristianos, debemos de hablar, testificar, enseñar y predicar estos hechos divinos de que Cristo vino al mundo, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, que fue sepultado y que conforme a las Escrituras Cristo ha resucitado, y que en su resurrección Cristo nos ha enviado a nosotros, los que ya creímos, a hablar, a ser testigos, a predicar, a enseñar estos hechos salvíficos de Dios, es decir, la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pero la Biblia enfatiza que la salvación, toda ella es de Dios, que el único mérito que el hombre podría tener para ser salvo, mérito propio, mérito humano, es el haber tenido el mérito de creer. Pero aún las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios nos dice que ni la fe proviene de nosotros, porque nosotros, hablando de los cristianos, éramos
personas que andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y las Sagradas Escrituras dicen que la fe es un don, es una capacidad que Dios otorga por medio de su Santo Espíritu a las personas para que estas personas, una vez que reciben el don de creer en Cristo, entonces ejerzan su voluntad para creer en Cristo por medio de esa fe que se nos ha sido otorgada. Por eso se habla en las Escrituras que al elegir la elección es un acto divino. Es Dios quien elige. Por ejemplo, los 12 apóstoles, o podríamos decir más exactamente, los 11 apóstoles porque Judas cayó y en su transgresión y negó al Señor y entregó al Señor con un beso y por avaricia, por las monedas, 30 monedas de plata. Pero cuando Dios decidió formar un grupo de discípulos para que después llegasen a ser apóstoles, es decir, enviados, comisionados para predicar el Evangelio, fue Dios quien los eligió. Y por eso Él dijo en el capítulo 15 de San Juan, del Evangelio según San Juan, Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando nosotros leemos la historia de los primeros discípulos del Señor, vemos que es Dios quien toma la decisión de escogerlos. Él los escogió. Él dijo, este y este otro. Él tomó la iniciativa. Él escogió a sus discípulos. Entonces, para que sus discípulos llegaran a seguirle al Señor y obedecer el llamamiento divino, tuvieron que haber creído. Pero ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo el ser humano puede creer en Cristo si la Biblia declara una y otra vez de que el ser humano en su condición de raza caída anda sin Dios, sin fe y no tiene ninguna esperanza? Entonces, para que Dios pueda elegirnos y Dios pueda salvarnos, es necesario que se nos otorgue el don de la fe. Y hay muchas personas que creen que el hombre coopera con Dios porque el hombre sí tiene la capacidad de creer. Pero la Biblia declara de que Cristo es el autor y perfeccionador de la fe. Y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso indica que el ser humano no tiene en sí la capacidad de creer, sino que el ser humano recibe de Dios mismo esa capacidad, ese don, que la Biblia dice que Cristo es el autor de la fe para que podamos creer en Él. Mañana vamos a seguir hablando de la elección divina. Y espero que usted esté pendiente de estas enseñanzas para que podamos comprender la doctrina de la elección de Dios. Dios le bendiga y hasta mañana, y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.